Padre, que sea este un tiempo especial delante de tu presencia. Que sea tu palabra la que una vez más nos ministre, nos haga comprender, nos haga entender, nos arroje la luz necesaria para disipar todo aquello que todavía tengo necesidad de restaurar, de restituir, de consolidarme. Ve a cada rincón donde yo mismo sea ignorante, no entendido en mi propia necesidad. Y sea tu vida la que se asiente, sea tu vida la que disipe todas aquellas áreas que todavía están bajo oscuridad. Señor, que seas el que opere con poder ahí en cada corazón de los que ahora oyen y disponen sus vidas para ser tratadas, para ser ministradas, para ser confrontadas en tu amor, porque lo necesito, Dios. Edifica tu reino en nosotros y que esta tu palabra sea de edificación para todo tu pueblo. Que sea un alimento verdadero, pan del cielo. Tú eres el alimento. Por eso tenemos la necesidad de tu intervención divina, Señor. Espíritu Santo, tómalo todo dentro de mí. Decíselo a Dios, tómalo todo dentro de mí y háblame. Que sea tu presencia la que vuelva a transformar lo que sea necesario. Transforma mis pensamientos, transforma mi sentir, porque mi voluntad es hacer tu voluntad. En cada área, no dejes ninguna sin tratar, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, iglesia. Qué tiempo precioso. Qué momento especial que nos permite abrir el espíritu, estar dispuestos de corazón, que sea siempre, como lo digo, tu tiempo exclusivo, el que cada uno de nosotros debe ser responsable para prepararnos, para que cuando leamos su palabra, cuando la podamos compartir, sea realmente ese vehículo que transforma todo nuestro ser. Fuera de eso sería imposible. Por eso cada vez que nos ponemos a inquirir, a buscar en su palabra, a profundizar, ahí es donde suceden cosas que cada uno de nosotros no las puede entender, pero en la disposición del corazón, en el sentir genuino de necesitar de su vida, ahí es donde el Espíritu Santo toma todo aquello que mi corazón realmente desea entregar. ¿Por qué lo digo? Y porque a veces los corazones no están tan dispuestos como uno piensa. Hay veces que la gente acude al Señor, pero desde lejos, como decíamos la semana pasada, desde la multitud, desde el no compromiso, desde el ver qué pasa. Entonces, mi anhelo y el ruego de todos mis hermanos es que realmente cuando vengan los hombres y las mujeres al Señor, lo hagan de todo corazón, sin restarle nada, sin esconder nada, sino que se entreguen por completo. Ahí cuando uno tiene esa poderosa conversión, es donde no duda en ningún momento ni en ningún instante de que esa persona va a perseverar porque amó, porque deseó, porque se encontró con su Salvador. Entonces ahí es el deseo que todos tenemos, de los que comparten con nosotros este tiempo y los que tenemos la posibilidad de hablar con tantas personas, que nos permite presentarles el plan de salvación. Entonces cuando uno vive esa experiencia, no hay nada más glorioso y más milagroso que una persona que realmente se salva y entra al reino del Señor. Así que Dios te use ahí donde estás, en tu familia, en tu entorno laboral, en todo lo que te toca vivir y experimentar, que realmente seas un canal del poder de Dios. Vamos a leer un texto que
está acorde a lo que se vive hoy en día, a lo que estamos experimentando, que es una presión bastante importante y, como lo dijimos tantas veces, prolongada. Entonces, una cosa es cuando vivimos una crisis medianamente aceptable en el tiempo, donde uno resiste por un poco de tiempo y luego emerge, se eleva, pero cuando la crisis se sostiene con el tiempo, cuando quizás tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, les toque vivir circunstancias desfavorables en sus emociones, en su proceso de vida, desde la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la madurez de vida. Hay veces que hay gente que uno habla y dice, hace 15 años que estoy así, hace 20 años que estoy así. El otro día hablaba con una mujer y me dice, una mujer ya entrada en años, donde dice, creo que me acostumbré a vivir de esta manera. Más de 60 años. Y cuando yo me quedo escuchando esa confesión, me vienen un montón de pensamientos y de pensar en el Señor, lo que el Señor debe estar lamentando, que esa persona esté justamente viviendo esa experiencia tan prolongada, al punto de decir, creo que me acostumbré. Entonces hay veces que hay emociones y situaciones de vida que anestesian el corazón de una persona. Y ahí uno comprende, cuando eso sucede, lo difícil que le es también al entorno que recibe una influencia negativa o falta de vida. No digo que no ame a esa persona, no digo que no quiera hacerlo mejor, no digo que pretenda que las cosas sean diferentes. El tema es que tenemos que comprender que esa persona no lo puede hacer, no lo puede sostener. O la angustia la golpea, o el temor lo paraliza, o las preocupaciones lo embargan, o la ansiedad colapsa. Hay un montón de cosas que pasan en hogares, en matrimonios, que realmente hacen de la vida mucho más cuesta arriba, donde la gente busca un disfrute, aunque sea momentáneo. Por eso tenemos muchos problemas con jóvenes, inclusive, que están buscando una salida fácil para salir de un tormento permanente. Entonces, de golpe, hacen un movimiento incorrecto en sus vidas para salirse de un ambiente hostil. Entonces, tenemos un montón de testimonios que dicen, tanto mujeres como hombres, la verdad, lo que quería hacer era escapar de mi casa. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que esto también sucede dentro de las congregaciones, donde si el alimento no es bueno, donde si los que lideran ese servicio que debería ser sacerdotal y cristocéntrico está adulterado, la gente se contamina y no sabe cómo salir y piensa que eso es Dios, porque se le enseñó mal del Señor, porque se torcieron los caminos y los propósitos verdaderos de nuestro Señor. Entonces, díganme si esto no es algo que, si no lo estás viviendo, lo estás viendo que lo vive mucha gente. Entonces, ahí creo que tenemos que prestar atención, y vamos al pasaje que nos convoca hoy, ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. Un pasaje para muchos, por supuesto, posiblemente conocido, para otros no. Que si lo tienen y lo podemos leer, dicen, milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Fíjense que no es poca cosa. Cuando la Biblia dice y acrecienta con sus palabras
algo importante, deja por sentado que no podés pasar ligeramente esto. Tenés que meterte dentro de la situación donde es claro y visible con los ojos del Espíritu comprender esta situación. Viene a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Estamos hablando de una prolongada situación de crisis que justamente apropiándonos un poco el texto con lo que hoy estamos viviendo a nivel internacional, esta pandemia que golpea nuestra tierra amada, y si se prolonga, empiezan a pasar cosas que realmente son muy parecidas a las que hoy vamos a poder permitirle al Señor que nos ministre y también a sacar a luz de dentro nuestro lo que es muy posible que esté pasando. A veces pasan cosas dentro tuyo y dentro mío que el que está afuera no lo sabe ni tu cónyuge, no lo saben ni tus hijos. Que justamente si no son restauradas, tratadas, atendidas, es muy posible que si eso no lo gobierna Dios, comience a suscitarse situaciones en derredor por lo que yo expreso, por lo que yo hago, por lo que yo vivo. Por eso acá es importante seguir leyendo esto. Dice, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda, como podríamos decir, llenó su corazón, de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, ¡varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, hablando de Eliseo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¡Wow! ¡Qué salida! ¡Qué impresionante definición de un momento muy, pero muy, podríamos llamarle horrendo! Estamos hablando de que claman, hay muerte en la olla. Una expresión que nos deja entrever que si seguían comiendo, realmente iban a morir. Porque a veces uno come un bocado de algo malo y tiene posibilidades de restaurarse, pero si como mucho, es muy posible que el mal sea mucho. Entonces, acá es donde yo obtengo de alguna manera el título. Por supuesto, venimos hablando de varios textos y títulos que tienen que ver con el hecho de estar a la altura de esta situación tan difícil que cada uno nos toca vivir, donde pasan muchas cosas que en este texto, y a medida que lo vayamos desmenuzando para tratarlo, nos deja entrever, tenemos la evidencia de que depende de alguien que la crisis se transforme en victoria. Por eso el título es, depende de vos que la crisis se transforme ¿en qué? En victoria. O sea, ¿qué me quiere decir, pastor? ¿Qué me quiere decir, Jorge? Y que si yo no opero, si yo no estoy bien, si yo no tengo las certezas espirituales necesarias, quizás no sea el canal del cual la crisis que necesita la intervención de alguien no pare. Pero si Dios encuentra corazones como los que sé que está encontrando estos días, vos, yo, seamos realmente de aquellos que sean usados por Dios para detener, para transformar lo que era veneno en alimento, lo que era una crisis en realmente un tiempo estable y de seguridad
y de prosperidad. Por eso creo que es importante que podamos entender esta parte donde somos responsables. Somos justamente los que pueden cambiar la circunstancia hostil. ¿Y qué más que estos tiempos difíciles, justamente donde esta gente ahí estaba viviendo, decíamos, una gran crisis muy, pero muy prolongada. Grandes problemas nacionales, grandes problemas con la juventud, grandes problemas con, hablo de la juventud porque tenemos un montón de jóvenes que sucede un episodio donde se burlan del profeta y son destruidos, jóvenes que habían perdido el respeto por las mayores, burladores, por así decirlo, viudas necesitadas, mujeres estériles, como en este capítulo 4 lo vemos, que ahora vamos a ver eso, ¿no? Este capítulo 4 tiene mucho que tocar, mucho que ver. Por eso, si ustedes se fijan en esto, el pueblo estaba rodeado de fuerzas del mal, el pueblo estaba en una gran necesidad que tenía que ser usada por Dios y por los hombres de Dios para salir de esa crisis. Y en estos días, hoy Dios está justamente necesitado de manifestar su poder a través de hombres, mujeres, llenas de esa vida y llenos de esa vida de Dios para poder mostrar el poder favorable. Entonces, como decía, tenemos varias crisis. Yo les animo que lean este capítulo 4, donde tenemos una mujer que no tenía hijos, que su esposo ya era mayor y era estéril. Tenemos justamente una mujer que por la deuda que contrajo su esposo, la familia quedó muy afectada y tenemos justamente una proximidad a la muerte, donde acá vemos la gran etapa de la vasija de aceite, donde ya escaseaba y se multiplicó, o sea, de la deuda pasó a la prosperidad, de la esterilidad pasó a tener un fruto de vida. Después tenemos la muerte del niño y la resurrección. Tenemos pasajes poderosos que justamente Eliseo es usado por Dios para interferir y hacer de que la crisis termine siendo transformada en victoria. Por eso es algo que nosotros tenemos que prestar atención en estos días, de no desentendernos de la absoluta responsabilidad que tenemos para que todo lo que esté pasando, todo, no hablo solamente de la economía, no hablo solamente de la salud, no hablo solamente de algo, todas las cuestiones que están alrededor nuestro, en cómo avanzamos en una conversación, en cómo arrojamos luz, sal, vida, en aquellos lugares donde justamente hay mucha necesidad. Acá empieza el versículo 38, donde dice, Eliseo llega a Gilgal. Gilgal, como lo hemos visto también en el libro de Josué, de alguna manera el nombre significa justamente circuncisión. Podríamos decir tratar con la carne. Podríamos decir Dios quita el oprobio, Dios quita la vergüenza. Nuestras vidas son tratadas. Todos tenemos que pasar por un Gilgal espiritual. ¿Qué quiere decir? Que Dios no viene a quitarnos la vida. Yo la tengo que entregar. Todos tenemos que entender y cambiar a veces nuestra forma de orar, donde parece que Dios tiene que hacer las cosas en cuanto a decisiones, en cuanto a entregar. Entonces Dios no va a violentarte a vos y a mí para que realmente hagamos, que entreguemos nuestra vida. No, pasa por el que tomo decisiones y trato mi vida. Por eso este Gilgal justamente es un lugar de tratamiento, es un lugar de corte, es un lugar de separación de la carne y el espíritu. Entonces, un cristiano que no pase por ese lugar de corte, que no defina sus circunstancias en la vida terrenal, o sea, si vos seguís viviendo a medias, si vos seguís viviendo un poquito en un lugar de influencias del mundo, de influencias terrenales, de darle rienda suelta a los deseos carnales, a vicios,
a costumbres emocionales que afectan a tu entorno, eso es justamente no pasar por Gilgal. Eso significa que vos no tomes decisiones de salirte de esos lugares carnales y mundanos para ser usado por Dios. Por eso mucha gente, hay cosas que no puede hacer porque lamentablemente no toma decisiones para cortarse, que hablaría de circuncidarse. ¿Está bien? Me vienen los pensamientos, cortarse. ¿Cuántos entendemos que hay cantidad de gente, grandes y jóvenes, que se han cortado y que se cortan sus manos, sus brazos y los tapan luego, justamente como una señal visible de que necesitan ver el dolor que tienen por dentro? Entonces, como no saben tratar el dolor que tienen por dentro, justamente se cortan para poder ver y expresar el dolor. Cosas que dije, pasa gente grande, que tienen riesgos muchas veces de pensamientos de suicidio, porque hay un dolor por dentro que lamentablemente al no saber tratarlo y profundizar, permanecen con el tiempo, y eso va creando una atmósfera en la mente de esas personas para que el maligno, el enemigo, los torture, diciéndole un montón de cosas contrarias, de que no son dignos, de que no se los ama, de que no se los acepta, que son rechazados, que hicieron cosas malas y la culpa y la condenación los acusan, al punto de presionarlos para que se quiten la vida. Ese es el trabajo diabólico de los cuales los hombres y mujeres espirituales deberían de interferir, intercediendo y ayudando. Porque no podemos dejarle todo a el mundo, que también lo abraza a Satanás. ¿Qué quiero decir? Vamos a mandarlos al psiquiatra, vamos a mandarlos al psicólogo. A eso estamos dando a la ciencia de este mundo, que no estoy hablando mal de ellos, porque son un soporte, pero no tienen la capacidad de ser personas que vayan a la raíz de algo espiritual. Eso lo tiene que hacer la iglesia del Señor, a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de la palabra de Dios, que justamente es como espada de dos filos, que penetra el alma, la divide y se mete aún más al fondo hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Ahora, si no hay un corazón abierto, eso nunca puede funcionar. Entonces, ahí es donde, de alguna manera, Eliseo, en esta etapa, es usado para sacar al pueblo del paganismo. Es como decir, Dios necesita hombres hoy y mujeres que le hagan ver a un pueblo de Dios que muchas veces es mundano en su manera de pensar y en su manera de vivir. Por favor, quiero que este concepto repetitivo, miren lo que digo, repetitivo, que lo decimos siempre, pero por el decirlo siempre las cosas no cambian. Que vos te acostumbres justamente a conceptos, eso no cambia que vos seas transformado, transformada. Entonces es ahí donde justamente esos conceptos tienen que ser forjados en el interior para no aceptar a un pueblo cristiano que tiene un gran problema, que es mundano en su forma de vivir. Entonces es ahí donde justamente tenemos que prestar atención a todas estas cosas y a lo que pasa acá. Entonces, los hijos de los profetas estaban con Eliseo. Los hijos de los profetas justamente estaban con él, y en un tiempo de hambre, de mortandad, ¿no es cierto? De problemas, que yo de alguna manera pongo ahí que en un tiempo hostil el pueblo no dejaba de congregarse. Que en un tiempo hostil el pueblo justamente estaba ahí unido, y que en estos tiempos tenemos que estar unidos. Si bien hoy por esta causa estamos de manera individual apartados, pero que estemos más en comunión que nunca, más en contacto que nunca, y en los tiempos normales la importancia de congregarse. Les vuelvo a hablar a aquellos que de alguna manera tienen por costumbre, como dice en Hebreos 10, que no se congregan, como otros tienen por costumbre. Yo quiero que entiendan que no es un ataque el decir esto, es una confrontación en el amor del Señor, que si vos me estás escuchando ahora y no te estás congregando, vos estás en un gravísimo problema. Yo te diría esto, estás en terapia intensiva,
Y si hablamos de la pandemia, sin respirador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me muero espiritualmente? Sí. Sí, porque no estás siendo parte del cuerpo de Cristo. Estás salido de ese lugar de conexión donde la sangre no fluye. Entonces es imperioso que vos tomes determinaciones y a ver, entiendas del por qué y cómo estás quizás hoy, sabiendo que no te congregaste por mucho tiempo y que esto te dejó famélico, te dejó sin nutrientes, te dejó un sistema inmunológico abierto para que cualquier virus te ataque. ¿Vieron que hay gente que pasa cualquier cosa y se enferma? No se pongan mal conmigo. Pero también eso habla de una cuestión mental. Eso habla de una cuestión de corazón. Eso habla de que el espíritu no gobierna, gobierna la carne. Entonces, si mi sistema inmunológico está debilitado, cualquier enemigo espiritual puede abordarme y afectarme, herirme, hacerme colapsar, rodearme de temor, paralizarme. Te va sitiando. Entonces ahí un pueblo puede desfallecer. Entonces, ahí el criado justamente le dice al criado, anda y hace un buen guiso, como dice la verdad, un potaje. Es un guiso, vamos a comer un guiso en tiempos de hambre. Ahí llama la atención porque dice, hace una gran olla. Y vos decís, sí, gran olla, si estamos en una gran etapa prolongada de hambre. Pero acá tenemos que ver cómo la solidez justamente de un Eliseo permite hablar, crear palabras que Dios va a llenar. Dios va a llenar. No quiero parecer un loco. Estoy diciendo que Dios no va a dar la salida por causa de la fe de su pueblo. Entonces, este hombre, este criado, sale y vuelve. Entre el salir y el volver hay un gran proceso. Palabras que nosotros tenemos incorporadas en Bernal, que son claridad que quiero, proceso cómo lo llevo a cabo, alineados y enfocados. Entonces, el criado sale y después regresa. Y acá dijimos, hay un proceso en el medio, que por supuesto tenemos que sacarle la enseñanza. Eliseo le da una orden. Y yo te digo a vos, ¿Dios te dio alguna orden? ¿Dios te dejó algo claro que tenés que hacer? ¿Dios te dio un ministerio claro y específico del cual tenías que hacer una tarea? Entonces, si Dios te dio una orden, si Dios te dio una tarea, la pregunta es, entre paréntesis, ¿qué es lo que trajiste? Algunos me podrán decir, ni siquiera salí, pastor. Otros me podrán decir, y el proceso no me fue fácil. Y lo que traje, por lo que leímos en el texto, no era tan bueno. No fue tan bueno. Ahí empezamos a prestar atención. Justamente, la pregunta sería, ¿qué hiciste en el camino? ¿Cuál fue tu responsabilidad? ¿Qué tiempos utilizaste y redimiste a favor de la orden que te dio Dios? Y cuando yo te digo esto, hago un punto acá para poder comprenderlo más con los mayores espirituales, hablo de hombres y mujeres de años, en que justamente uno percibe y sabe que Dios te dio una función, una tarea, un talento para que lo multipliques. Y si esa orden no tuvo una recepción, no tuvo un hacer, y estás como actuando y viviendo de una manera pasiva, entonces ahí tenés que enfrentarlo y hacerte cargo en el buen sentido. ¿Para qué? Para decir, yo no puedo permanecer de esta manera porque corro riesgos. ¿Por qué? Porque en lo peor de la crisis justamente sale todo lo que no fue sanado y restaurado. Acá está el punto. En lo peor de la crisis sale todo aquello que justamente no fue sanado y restaurado, que es lo que puede estar pasando hoy, donde sabemos que las estadísticas están siendo
de manera visible y audible muy violentas a nivel de la sociedad, donde crecieron los suicidios, crecieron la violencia de género, crecieron los divorcios, donde es evidente que lo que estaba dentro en la crisis prolongada se manifestó. ¿Qué? ¿Qué? Las heridas, los problemas, los rencores, las inseguridades, los temores, las distracciones. Ahí empezamos a darnos cuenta que esto es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Acá nos damos cuenta que hay una atmósfera interna, justamente, totalmente a veces influenciada por lo externo, la cual siempre enseñamos que a pesar de lo que pasa por fuera, en mi corazón debe haber una paz interna, debe haber armonía, debe haber seguridad, pero eso no se logra comprándolo en algún lado, no se logra con un curso acelerado, como los que vemos por todos lados, no sé, aprenda a hablar inglés en tanto, que yo no estoy diciendo que no, pero que uno dice, bueno, hay atajos para ser un sacerdote, hay atajos para ser alguien que realmente deba de permanecer para ser usado por Dios. Este es el punto que tenemos que entender. Entonces la pregunta es, ¿cómo estaría el corazón del criado? En este mandato de Eliseo, el corazón del criado, ¿cómo estaba? En el mandato que Dios te dio, ¿cómo está funcionando tu corazón? ¿Cómo en estos días estás mirando al Señor? ¿Cómo en estos días estás mirando el cómo llevar a cabo tus y mis responsabilidades? ¿Quién sos como papá? ¿Quién sos como mamá? ¿Quién sos como esposa? ¿Quién sos como esposo? ¿Quién sos como hijo, como joven? ¿Quién sos como sacerdote de Dios? Acá quedamos todos exhibidos en cómo realmente está mi corazón. Quizás en el corazón de este criado había un rezongar, había una protesta. Quizás realmente había un hombre con un corazón descuidado, que justamente es donde el problema de todos nosotros está en el corazón. Como dice en Mateo 15, que del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los homicidios, los robos, los adulterios, las fornicaciones. Del corazón. Y si mi corazón no está bien embebido en el Señor, que acuérdense, el corazón está formado por la conciencia, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces, ¿qué te quiero dejar más claro? En que si esto no lo gobierna Dios, es muy posible que lo esté gobernando la crisis, que lo esté gobernando el temor, que lo esté gobernando la frustración, que lo esté gobernando el escepticismo, no sé, en donde la ansiedad, donde la locura empieza a brotar por todos los lugares. Entonces, cuando una persona está inestable, comete errores, comete grandes eventos y grandes problemas. Entonces ahí es donde justamente hay veces que hay cristianos que se transforman en religiosos. Quieren impartir algo por fuera de lo cual no tienen por dentro. Hablan de Dios y Dios no gobierna. Recitan algún versículo bíblico del cual no lo viven por dentro. Alguien religioso es alguien que está expresando algo hacia afuera que no lo tiene adentro. O sea, para concluirlo, no tiene la suficiente vida de Jesucristo en su corazón gobernándolo. Por eso la palabra dice, Él viene no solamente a dar vida, sino a dar vida, dijimos, sobreabundante. Entonces, con la vida nada más, a veces no hay fruto. Con la vida sobreabundante hay fuerza para llevar fruto. ¿Qué quiere decir? Si más tengo de Dios, más vida de Dios voy a poder impartir. Y dejo de ser un religioso, sino que hablo lo que vivo. ¿Qué dije? Hablo lo que vivo, hablo lo que creí, hablo en la posición que tengo, hablo con convicción, hablo siendo un radical, hablo sabiendo lo que digo. Entonces, ahí te das cuenta de la diferencia cuando te encontrás con gente que habla de una manera,
si no tienen nada por dentro, y a otras que hablan de otra manera porque sí tienen su vida dentro, que es la vida justamente del Señor. Entonces, si no haces ni actúas conforme a lo que decís, hay un problema. Si no haces y actúas conforme justamente a lo que decís, a lo que hablás, hay un problema que no concuerda. Entonces, ¿cuánta gente vos podés ver que dicen una cosa, actúan una cosa, y justamente ahí es donde de lo que dicen y lo que hablan, de lo que piensan, luego choca con lo que justamente están obrando? Acá ahí tenemos un problema. Entonces, ahí es donde muchas veces los jóvenes ven a sus padres hablar de una manera y funcionar de otra. Ahí a veces donde una madre o un padre pierden autoridad porque hablan de una manera, pero en sus hogares viven de otra. Entonces no conoces a gente que te dice, no puedo creerlo de Eduardo, no puedo creerlo de Ricardo, si en el trabajo es un amor. Andá a decírselo a la esposa, que ningún nombre golpea a la consola y dice, ¿cómo estás hablando de mí? No. Jorge, mira al pastor Jorge, qué amoroso y precioso, pero en la casa, pero con los hijos, pero con los hermanos. Entonces empiezas a darte cuenta que hay cosas que son muy complicadas. Entonces, yo te pregunto, ¿estás pasando por algo de eso? ¿Estás viviendo en tu vida algo similar donde no concuerda lo que decís con lo que haces? Donde justamente esto trae inconvenientes, actúas mal, hablas mal, procedes mal. Luego, una risita. Luego, un amor por acá. Luego, Dios te bendiga. Luego, que el Señor y la paz del Señor te acompañen. Cuando estás en la casa, ¿qué te pasa vos? ¿Qué me estás diciendo? Ya que siempre digo yo una frase que siempre escuché de un cristiano. Ya que soy cristiano, pero no como vidrio, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Qué me dicen? ¿Hay alguien parecido en tu barrio? A esto le podemos llamar una conducta disfuncional. ¿Qué quiere decir una conducta disfuncional? Cuando actúo en algo que modifica mi destino original. Ejemplo, voy al cine, hay mucha cola, no me atienden rápido y dicen, me voy para casa, no me importa más nada. ¡Pum! Iba a ir a ver la película, pero el problema que pasó a mi alrededor me hizo volver. Una más fácil, que la digo siempre, muchas veces, vamos al picnic, vamos al campamento, mi esposa se olvida la bombilla. ¿Cómo la bombilla? ¿Me trajiste la bombilla del mate? Un giro en U y me vuelvo a casa. Chau picnic. Algunos se puede estar riendo ahora diciendo, no puede ser eso que me pasó a mí. Entonces fíjate que lo que estaba en el plan original justamente no se llevó a cabo y eso es una conducta disfuncional. Algo que salió de golpe, que está dentro y nunca es tratado. Hay una ira que se levantó, hay un enojo que se desató, hay un resentimiento que emergió en el momento oportuno, en la fiesta de cumpleaños, en la reunión con la familia. Ahí, ¡blum!, explotó. ¿Qué cosa, Jorge? ¿Qué cosa, pastor? Lo que está dentro y no está tratado, no está restaurado, no está sano. Que es muy posible que es lo que pasó con el criado. Boicotea tu destino, boicotea tu vida, te destruye. Es importante justamente tratarlo. Entonces, ¿qué es justamente una emoción perturbadora? Es algo que procesa mi alma a través de los pensamientos, que está apoyado en una mentira diabólica. Está apoyado en algo que no es verdad. Entonces, cuando mi alma procesa pensamientos que están apoyados en una mentira, por ejemplo, no te quieren, no te aceptan, no servís para nada,
Eso lo procesa mi alma y eso produce una emoción perturbadora. No estoy bien, no me siento bien conmigo mismo. Y si no estoy bien con mi propia vida, ¿cómo puedo ayudar a otros? Ahora, pónganse a pensar, una madre, un padre, para ser precisos, con un corazón herido, con un problema en su vida emocional, con sentimientos contrarios, ¿podrá darle una buena atmósfera a sus hijos? Por momentos sí, y por momentos, ¡salí de acá! ¡Sos un maldito! ¡Sos una... No sé de dónde naciste! ¡No sos mi... Luego esas mismas personas, que es muy posible sean cristianos, creyentes en Dios, están en la iglesia con sus brazos levantados, adorando al Señor. Y ahí es donde el enemigo aprovecha a vertir sus pensamientos y su veneno para hacerte sentir indigno, indigna, porque en realidad hay mucha inestabilidad. Y no que es acá y acá pasó, no. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, pasado estoy mal, de vuelta estoy bien, y esto se proyecta por años de vida. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos jóvenes hoy ya son hombres y mujeres que están formando un hogar, pero vienen heridos desde su infancia, desde su adolescencia, y que no trataron sus dificultades y tienen emociones perturbadoras de agredir, de lastimar físicamente, de palabras, a nivel psicológico, donde siguen afectando a sus hijos? Porque yo tengo chicos jovencitos que me cuentan lo que hacen sus padres y que por supuesto no me enteraría nunca si ellos no me lo cuentan. ¿Qué quiere decir, pastor? Que ya esos jóvenes están sufriendo en su propio hogar, donde tendrían que tener el amor, la protección y la sabiduría para impartirles vida, donde encuentran la destrucción, la inseguridad, el temor y están destruidos por dentro. Decime si justamente eso que están destruidos por dentro no abre puertas a las enfermedades, no abre puertas a los sarpullidos, no abre puertas a que un sistema hepático colapse, no abre puertas a que venga la diabetes por un susto, por un miedo, porque no saben lo que el padre va a hacer, o no saben si la madre va a dejar la casa, o si el padre se va a ir, o si van a pasar un montón de cosas horribles, o si alguien los va a abusar y que no se quieren quedar solos. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy. Mujeres inestables, hombres inestables, que van a la iglesia, pero parece que no son transformados. Y te digo esto, es tu responsabilidad hacerlo si estás recibiendo la buena enseñanza y no la aplicás y no la vivís, porque por más que estés en Gilgal, no querés cortar y le das rienda suelta a lo que pasa en tu corazón. Y eso puede matar. Eso justamente puede destruir. Porque este joven, es muy posible, el criado, que fue a buscar las calabazas, estuviera muy influenciado por su entorno. Y su entorno tenía cuestiones justamente difíciles. Donde acá estaban en la escuela. En la escuela. Es como decir, estamos yendo al discipulado, pero todavía hay cosas que necesito tocar, atender, profundizar, restaurar, sanar. Si no lo hago, por más que vaya a la escuela, mi vida es muy posible que no sea transformada, que no sea cambiada. Por eso tenemos colapsos en los hogares de ataques. ¿Qué ataque, pastor? No me hable de demonios, no me hable de ataque. Quiero enfrentar... Claro, este es el problema. Que mucha gente, por el dolor que siente, no quiere atender la situación. Quiere taparlo con algo que lo agrade, pero no va a la raíz y no restaura lo que justamente necesita ser restaurado. Toda conducta disfuncional, de mil maneras, justamente, es inducida por una emoción perturbadora. Si yo acá actúo muy alocada, vida emocional no restaurada. Entonces decime si tus ataques de nervios, tu desequilibrio, tu momento de ira, tu momento de agredir, insultar quizá, momento de herir con palabras bien aparentemente suaves, pero punzantes, que lastiman a tu entorno, no están ahí a flor de piel. Esa cargada que llega justo.
juicio que no es sabio, que lastima, que afecta, que hace que la gente realmente quede con problemas bastante graves. Ahí donde justamente uno puede preguntarse, ¿hay heridas que te gobiernan hoy? ¿Hay rencor que explota de golpe? ¿Hay amargura que realmente afecta justamente el buen momento que estabas pasando? ¿Hay resentimientos que afloran, que no te permiten sostener esa alegría que estabas tejiendo? Entonces, esto se trata de que algo está mal adentro. Por eso esa perturbación, esa conducta disfuncional, que por supuesto hay que atenderla. Capaz que el criado acá dijo, qué sé yo, estoy cansado, me mandan a mí, siempre a mí, y por qué no lo mandaron al otro. Es muy posible que estuviera justamente frustrado. Entonces, siempre que tengas un pasado no resuelto, corres riesgos de tirar veneno en la olla. Siempre que vos y yo tengamos un pasado no resuelto, no sano, es muy posible que termines tirando veneno en la olla. ¿Qué es la olla? Más allá de entender que iban a hacer un guiso, un potaje en la olla. La olla puede ser tu matrimonio. La olla puede ser tu familia. La olla puede ser tu ministerio, la congregación donde estás. La olla es tu entorno laboral. Entonces uno empieza a entender que esto es importante y que justamente por una crisis prolongada, acá la conducta disfuncional te lleva a tirar en la olla sin importarte lo que tirás. Bueno, qué sé yo soy así y el que me conoce ya sabe cómo soy. Después se me pasan los 2 minutos de locura. ¡Ah, qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Te felicito! ¡Oh! Ya te conozco, cuando rompas todo, cuando hagas un montón de palabras hirientes, cuando se te bajen los humos, de vuelta sos la persona que tengo que conocer y aceptar. ¡Bravo! ¿Te parece que no caíste en la trampa del infierno y que eso mata todo? Mata tu matrimonio, mata tu familia, mata a tus hijos, mata tu ministerio. Si vivimos de esa manera, todo colapsa. Y más en la crisis. Él tenía que ir a buscar justamente hierbas verdes y lo que trajo fueron frutos amargos. ¿Qué te mandó a buscar Dios? ¿Y qué trajiste? Hay gente, hermanos, que no tiene que llegar a la casa apenas sale de la congregación para mostrar lo que es realmente. Ya hay problemas en el corazón. A veces la gente va a la congregación, al templo, como por obligación. No es así. Tiene que haber un corazón rendido, un corazón palpable que realmente toque al Señor. Es importante esto. Entonces, las crisis pueden terminar, las crisis pueden caducar, pero las malas decisiones que tomás en medio de la crisis, algo que va a permanecer con el tiempo, en un tiempo que realmente tendría que haber sido precavido, termina saliéndose de control. Las consecuencias, las malas, que tomamos en el momento de crisis, es muy posible que superen ampliamente el tiempo de lo que era la crisis. Entonces, ahí quiero llevarte a donde hoy se están sufriendo eventos y circunstancias de las cosas malas que hicimos ayer. Eso es tremendamente importante. O sea, ¿cuántas cosas difíciles estás viviendo hoy quizás que son las que hicimos mal en este tiempo de crisis, donde las consecuencias siguen siendo graves? Y vuelvo a repetir esto, no para condenarnos, sino para que de una vez por todas
eso no se siga sembrando y prolongando las consecuencias. Porque hoy te quiero animar a que tenés justamente el tiempo aceptable para parar con esto, para detener la mortandad, para detener lo malo que está pasando, para frenar que las consecuencias no se sigan repitiendo con el tiempo. Porque ahí está justamente nuestra salvación. Yo puedo pensar, y te invito a que lo hagas, que quizás la crisis prolongada, el hambre, la grande hambre que había en la tierra, rompió la esencia del criado. ¿Qué quiere decir? Es muy posible que alguno de nosotros pudo haber vivido muchos años de una grande hambre. Podemos ver hambre de amor, hambre de afecto, hambre de que te entiendan, hambre de que te acepten, hambre de que no te sigas sintiendo rechazado, sino aceptado, hambre de tener paz. Cuando eso no es alcanzado, a veces rompe por dentro tu esencia. No eras malo, pero terminaste siendo malo. No eras una persona iracunda, pero por tantas presiones y circunstancias, terminaste siendo una persona llena de ira. No eras desapegado ni falto de afecto, pero quizás los golpes y las circunstancias difíciles te hicieron frío y apático, fría y apática. Acá hay cosas que realmente entendemos generan más hambre y más veneno. ¿Te pusiste a pensar eso? ¿Saben cuánta gente conozco yo que realmente terminaron siendo un amor, pero que vivieron como salvajes? Y hoy sirven al Señor con un amor impresionante, viniendo de una vida totalmente hostil. Ahí es donde me gozo y se fortalece todo nuestro corazón cuando sabemos que el Altísimo siempre justamente llega justo a tiempo, es el que transforma realmente, es el que cambia todas estas atrocidades en bendiciones de Dios. Es ahí donde creo que un hombre que podría lastimarse a sí mismo y lastimar a otros tiene todo el poder de Dios y el amor del Señor para ser transformado y terminar siendo un hombre y una mujer que sirven a otros cuando ni siquiera podían servirse a sí mismos. Yo sé que vos también lo estás creyendo y viste testimonios de gloria para darle honra al Señor. En ese momento de secreto, decirle con acción de gracias, gracias Señor, porque transformaste lo vil y menospreciado en tus hijos, en tus herederos, en hombres y mujeres impregnados de tu amor para salvar a aquel que realmente hoy se encuentra, quizás como estuviste vos en otro tiempo. Dale gloria a Dios al Señor por eso. Me ebulle en el corazón el saber que nuestro Dios es poderoso para transformar estas cosas. En el versículo 40, habiendo tirado ya las calabazas estas, de las calabazas que les mandó a buscar las hierbas, eran muy parecidas a las calabazas justamente que eran las comestibles. Estas eran silvestres, eran parecidas pero no iguales. Tenían una pulpa que despedía justamente un polvo que en el potaje lo que hacía era que si lo comías entrabas en una descomposición. Y si comías más de la cuenta, por supuesto, esa diarrea, ese momento horrible intestinal, terminaba quitándole la vida a la gente. Entonces, eso que hoy estamos tratando, si yo hago daño arrojando cualquier cosa en la olla, lamentablemente esto va a traer consecuencias. Y las consecuencias en este texto es que dice, gritaron, varón de Dios, hay muerte en la olla. Entonces la pregunta es, ¿cómo te das cuenta qué es lo que tiraste en la olla? Si es bueno o es malo. Salta, ¿no?, a la luz el texto. Si vos oís gritos a tu alrededor, está dándote a entender, me da a entender que lo que arrojé en la olla no fue bueno, fue silvestre.
Entonces, la reflexión para todos, acá no quedamos ni una persona libre de esta reflexión. ¿Te diste cuenta de la responsabilidad que hay en el comprender que según lo que tiraste en la olla, trajo vida o trajo muerte? Hoy tenemos una pandemia de grande mortandad y algunas voces, y lo digo con criterio y cuidado, no siendo esto un absoluto para nada, dicen que hay formas de contrarrestar el virus de manera correcta y que en 2 días las personas se podrían restaurar. Muchos testimonios de médicos, no solamente en Argentina, sino en otras naciones. Y uno empieza a pensar, ¿será realmente que quieren que los ancianos mueran? ¿Será realmente que están queriendo hacer desaparecer a las personas que tienen diferentes problemas? ¿Será verdad que quieren controlar la natalidad para que la población en diferentes áreas de esta tierra no emerjan, no se multipliquen? Porque podría molestar a otros o robarle los intereses, tanto minerales como vegetales, animales, de justamente lo que ellos necesitarían dentro de unos años. Entonces, la pregunta es, a nivel eclesiástico, a nivel propósito de Dios, ¿qué estamos arrojando en la olla? ¿Estamos alimentando a la gente con qué? ¿Con calabazas silvestres? Donde la gente luego grita porque nunca tuvo sanidad, porque siempre le mostraron un Dios superficial, que era nuestro camarero, que era nuestro sirviente, que Él tiene que cambiar las cosas sin que yo sea responsable, y Dios ya me bendijo, y Dios ya esto, ya lo otro, y ahí empezamos a oír los gritos de un pueblo que no obtuvo el alimento correcto y que hoy están gritando, llorando, padeciendo las traiciones, los ministerios que se vistieron del propósito de Dios, pero en realidad viven para sus propios propósitos. Entonces, cuando estamos rodeados de esas cosas, la gente tiene comezón de oír la verdad de Dios. Y estos son los tiempos. Entonces, justamente los gritos del entorno hicieron notar que lo que se arrojó en la olla no era lo correcto. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta, ¿qué es lo que puse ayer en la olla? ¿Por qué mis hijos gritan? ¿Por qué mi matrimonio grita? ¿Por qué mi vida grita? ¿Por qué mis emociones gritan? El grito es como ese suceso que muestra la tragedia, que muestra la grande hambre, que muestra la crisis prolongada. Y quizás alguno ahora tenga ganas de gritar. Y a veces yo digo, no es malo, pero justamente yo te diría, no te conviertas en un peligro para los demás. Dios tiene una respuesta para tu vida. No seas un peligro para tu entorno. No seas un peligro para tu matrimonio, para tu cónyuge, para tus hijos. Realmente hay una salida y necesitamos una sanidad profunda del corazón. Un corazón sin doblez. Porque a veces vos, cualquiera de nosotros, podría decir, necesito esa salida, pero tu corazón no es sincero. Por eso hablo de una sanidad profunda, sin doblez del corazón. Es importante esto. En el Salmo 12, versículo 2, vos tenés ahí justamente un texto que dice, hablan mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Cómo hablan? Con doblez de corazón. De ahí necesitamos convertirnos.
De ahí necesitamos justamente arrepentirnos. De ahí necesitamos confesar que he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. He hablado con un corazón justamente con doblez. Y debo de hablar con un corazón sin doblez, genuino, verdadero. Me arrepiento, hice lo malo, fui agresivo, lastimé a mi cónyuge, afecté a mis hijos, delante de ti lo confieso, oh Dios. Porque justamente no puede haber una intervención divina si no hay una disposición completa del corazón. No pretendas intervenciones de Dios si tu alma todavía permanece en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Con doblez del corazón. Es un tema que tenemos que entenderlo claramente. En Primera de Crónicas 12, versículo 33, ahí dice de Zabulón, las tribus, que iban a la guerra, iban preparados, y dice algo que siempre lo repito y lo destaco. Iban a la guerra a pelear sin doblez del corazón. ¿Qué quiere decir? Sé por qué peleo. Sé qué guerra estoy guerreando. Por eso la palabra está llena de pasajes que en estos tiempos estamos en guerra. Y no las vas a ganar si tu corazón no le pertenece por completo a Jehová tu Dios, el que mandó a su unigénito, para que justamente arrepintiéndote de tus pecados tengas en él vida eterna. Pero debo de reconocerlo, que aún pensando que vos seas bueno, tenés que entender que somos malos. No hay ni uno bueno. Entonces empezamos a entender la necesidad de entender que debo de ser sensible y entregarme por completo, sin guardarme nada, y que Él ya lo sabe todo, y que mi necesidad es confesarlo, es renunciarlo, es reconocerlo. Este es el punto donde justamente el enemigo no quiere que profundices. Yo siempre enseño que necesitas identificar lo que sentís. Si vos negás de atender y profundizar lo que sentís, esas emociones perturbadoras te van a terminar destruyendo y vas a seguir arrojando a tu olla veneno. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando una persona en lo espiritual comienza a entregarse a Dios, el enemigo se opone. Y hay muchos cristianos, bueno, ya todas las cosas son hechas nuevas, no hagas más nada, no trates más nada, Dios ya está todo listo y arreglado. No es así. Hay que restaurar eso. Yo siempre enseño, es una de las materias que usamos en el discipulado, resolver el pasado. ¿Dónde, Jorge? Acá, en mi mente, en mis emociones, para que no sigan fluctuando mi voluntad de servir a Dios. Tengo que estar sano. Y para esto hay que justamente profundizarlo. Para enfrentarlo y vencerlo, ¿con qué? Con la verdad de Dios. Si no conozco la verdad de Dios, ¿cómo confronto y venzo la mentira que tengo establecida en mi mente? ¿Se entiende? Si no tengo una verdad que me inmunice de esta mentira y me la restaure y quede sano, no puedo avanzar en la vida. Por eso tenemos tantos cristianos fluctuantes, que miran desde lejos a Dios. Me duele el corazón, porque son preciosas personas, con preciosos talentos, pero que andan con doblez en su corazón. No reconocen sus faltas, no reconocen que tienen una vida dual, una vida dividida. Una vida acá y una vida allá, una vida en público, una vida en secreto. No es así, santos. Dios no puede ser burlado, como dice su palabra.
Entonces, si no cambio mi manera de pensar, como dice en Romanos 12, si no cambio mi manera de pensar, no voy a cambiar mi manera de sentir. Entonces siempre enseño, pensá, fíjate lo que estás sintiendo, ¿de dónde viene eso? ¿De qué pensamiento viene lo que estás sintiendo? Ahí hay que escarbar. Entonces, las personas que no son flexibles, justamente, tienen un problema porque se mantienen en una línea de demandas, demandas y demandas. Y cuando una persona es demandante es porque justamente no quiere tratar su evento. Y si yo no trato mi evento y lo dilato, el dolor siempre va a ser ascendente. Cada vez voy a estar peor. Cada vez voy a tener más problemas. Cada vez va a haber circunstancias más difíciles de tratar, de justamente tener la capacidad de pararse y dejar de orar a Dios de manera quizás automatizada, como a veces nos pasa. Y no derramo, no escarbo en el sentir de mi corazón y los por qué está sintiendo lo que siente. Este es el punto que tenemos que tener claro. Siempre decimos, nadie te puede resolver nada. El responsable de tu paz sos vos. Ese es el sistema emocional que hay que solucionar y sanar. Entonces, sin la vida del Señor es imposible. No me alcanza un psicólogo, no me alcanza un psiquiatra. No me alcanza internarme en algún lugar si lo que me enseñan no se trata de Jesucristo. Cualquier lugar donde vayas puede ser religioso, pero si Cristo no es el centro, justamente estás yendo a un lugar lleno de religión. Y Cristo es contra la religión. Y Cristo no acepta el religioso. Porque justamente no podemos edificar su reino con materiales de nuestro reino humano, caído, humano, diabólico, terrenal. Es imposible. Tiene que ser hecho con los materiales que justamente Dios nos da, que es su vida, que es su palabra, que es su verdad. Entonces, acá es donde justamente en Isaías 26, que dice algo que ya hemos aprendido, que Él no va a guardar en paz a cualquiera, solamente va a tener paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Si mis pensamientos perseveran en su verdad, si mis pensamientos están totalmente absorbidos por la confianza en Él, si mis pensamientos realmente están subyugados por su presencia y palabra, eso me da paz. Fuera de eso no tengo paz. Por eso Dios constantemente, desde el Génesis al Apocalipsis, lo que me está enseñando y pidiendo es, Jorge, dame todo. Y si me das todo, yo te lo devuelvo impregnado de mi vida, porque ahora estás entendiendo que yo soy tu Señor, tu único Señor. No se puede servir a dos señores. Por eso nos falta tanta militancia en el cuerpo de Cristo. Por favor, sincerate. Vamos a sincerarnos de que nuestros peores fracasos están en que no estamos formando a un pueblo como un ejército, sino que muchos entretienen al pueblo. ¿A vos te parece que tenemos que estar entreteniendo a los jóvenes o a los más grandes para sostenerlos dentro del templo, engañados y no diciéndoles la verdad? Por favor, así nos está yendo. Y no estoy siendo negativo con esto, porque tenemos grandes victorias, pero la palabra lo dice, vengo a buscar mi remanente, fiel. El mensaje de las 7 iglesias. Ahí tenemos para desarrollar la iglesia que se transformó en religiosa, porque justamente el amor de Dios no está impregnado en ellos. Trabajan, pero desde un lugar de frialdad.
sin que Él sea lo más íntimo y lo más preciado. Cuando vos y yo tenemos al Señor como lo más importante, todo lo demás deja de ser. Porque Él es el sustento y el alimento verdadero. Ahí en Isaías capítulo 7, versículo 15, justamente ahí dice que comerán mantequilla y miel. Y comiendo lo bueno, se va cayendo y va siendo rechazado, va siendo limpiado lo que era malo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos y yo comemos buen alimento, lo malo que estaba en nosotros termina yéndose. Los malos pensamientos, el mal sentir, las emociones perturbadoras terminan cediendo. Terminamos siendo transformados. ¡Oh! Espíritu, alma y cuerpo. Hombres y mujeres llenos de su vida, que justamente hacen que una olla de muerte envenenada termine siendo transformada, arrojando harina. Ahí tenemos a un Eliseo, justamente. Firme, seguro, cabal, sabiendo quién era su Señor, sabiendo cuál era el propósito. En medio de una crisis, la cual él vivió, pero que nos deja ver que el Señor Todopoderoso ayuda, bendice, da autoridad, se desatan milagros cuando hay alguien que intenta hacer su perfecta voluntad. Eliseo no es un extraño que no está viviendo y padeciendo las circunstancias. Lo que tenía la certeza de que su Dios le iba a ayudar, porque lo que él estaba haciendo era el propósito de Dios. Y si nosotros tenemos en Juan 6, justamente el versículo 48, que nos dice, Él es el pan de vida. Él es el trigo molido. Él representa la harina que pide Eliseo. Tráigame un poco de harina. La arroja en la olla. Y lo que era veneno se transforma en un potaje, en un guiso comible, comestible, que nutrió al pueblo. Y ahí unido, si después siguen leyendo el pasaje, viene un hombre que trae unos pocos panes como primicia, que justamente también fueron hechos con el trigo. Y ahí se sucede otro milagro donde dice, no, ¿cómo voy a alimentar a estos 100 con estos pocos panes? Y el profeta le dice, dales de comer porque va a sobrar. ¿Cuántos creen conmigo que estos son tiempos de justamente hablar su palabra? Para que lo que hoy está envenenado porque alguien cometió errores, quizás vos mismo, quizás yo mismo, pero si nos encontramos con aquel que es pan de vida, el trigo que es esparcido en la olla, justamente vamos a encontrar vida y salvación. Vamos a encontrar que lo que realmente estaba destruido puede ser detenida, la mortandad. Que lo que estaba en una crisis prolongada y donde muchos gritaron, hay muerte en la olla, justamente ahí es donde tenés la posibilidad que dependiendo de vos, wow, ¿de quién? De vos. Depende de vos que la crisis se transforme en victoria. Acá había un hombre como Eliseo que no lo sorprendió la mortandad, que también vivió la crisis prolongada, que también vio la muerte en derredor de él, las guerras, los conflictos, los problemas nacionales, los problemas económicos, como dijimos hoy, la esterilidad de una mujer, la escasez y la deuda de una viuda.
la muerte de un niño, la resurrección del niño. Solo porque había un hombre de Dios que se dejaba usar como un canal de su poder para echar vida donde había muerte. Mujer, varón, que sean días estos donde realmente seas de aquellos que transformen una crisis en victoria. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo